Lo primero que debemos tener en cuenta de NotebookLM es que no funciona como cualquier inteligencia artificial a la que le pedimos una cosa y nos la da, a la que le damos un prompt y nos da una respuesta, sino que nosotros le tenemos que dar las fuentes. ¿Qué te recomiendo yo? Que vengas a Zotero, Mendeley o cualquier gestor de referencias que estés usando en el que tengas todos tus PDFs descargados. Cojas toda la información que tengas sobre la investigación que estás haciendo actual y la subas a NotebookLM. Bueno, así se ve NotebookLM, es un poco diferente a cómo se ve en la mayoría de inteligencias artificiales, pero tendremos que empezar por este panelcito que tenemos aquí a la izquierda, en el que tenemos que añadir fuentes. Simplemente vienes aquí, añadir fuentes, y puedes subir tus artículos tanto en PDF como en audio o en formato texto, y también los puedes sacar de Google, las presentaciones de Google, puedes copiar algún enlace, también puedes copiar cualquier texto directamente de una página web y pegarlo, y tienes un límite de 300 fuentes, que la verdad es que está muy bien. Yo creo que ni importando todos mis artículos de Zotero llenaría las fuentes. Bien, como veis aquí tengo varios artículos. Lo que he hecho ha sido descargarme artículos de mi Zotero, de mi investigación. También le he pegado un texto que es un artículo que a mí me gusta, pero lo he pegado directamente para ver cómo interactúa con él. Y por último, evidentemente, pues le he subido mi artículo, le he subido en PDF para que me dé insights sobre mi artículo. Lo bueno de las fuentes es que yo vengo aquí y directamente me hace esta guía de la fuente con inteligencia artificial, en la que me da varios temas clave y me hace un resumen directamente de todo el artículo que ya le hemos subido. Esto es un poco redundante porque podría ir al abstract del artículo directamente y leérmelo, pero si queréis tenerlo a mano hecho con inteligencia artificial, pues hay gente que lo prefiere. Como veis, podemos tener varios documentos a la vez subidos, y eso es lo que me gusta, que podemos interactuar con varios documentos a la vez, ya sea en formato de texto, en formato de presentación, y esto me va a ayudar realmente muchísimo para mi investigación, y seguro que voy a usar esta inteligencia artificial. Una vez hemos subido las fuentes, esto nos lo podemos ocultar para trabajar mejor, y este panel de aquí, el panel central, el de chat, sería el panel de inteligencia artificial. Entonces, aquí directamente, primero de todo, me hace un resumen de los 9 artículos o de los 9 documentos que le haya subido, y va muy bien especialmente para hacer una revisión de la literatura, porque tú subes ya tus artículos y directamente ya te da la revisión prácticamente hecha, aunque tendríamos que trabajar un poquito con la inteligencia. El primer prompt que le voy a decir es que me ayude a entender el foco y objetivo de investigación de estos artículos. Bien, lo que me gusta de esta inteligencia artificial es que va artículo por artículo dándome el foco y el objetivo del artículo, es decir, lo que le he pedido, cuál es el objetivo y cuál es el foco, en qué se está centrando este artículo. No solo eso, sino que aparte de ir artículo por artículo, además de usar los artículos que le hemos dado, es que si pinchamos en los numeritos directamente nos lleva a la referencia de dónde ha sacado la información. De nuevo, con esto hay que ir con mucho cuidado, porque sí que es interesante que cuando coja la información de algunos datos específicos, pues podamos ir al numerito y nos lo diga. Por ejemplo, en este caso, pues dice: el estudio utiliza datos semanales de 2009 a 2023. Observo un mercado en Estados Unidos, pues desde enero de 2009 hasta noviembre de 2023. En este caso lo ha hecho bien, pero hay otros casos en los que puede alucinar, puede llevarnos a referencias que no son reales, y como siempre os digo, con la inteligencia artificial mucho cuidado y revisar toda la información que nos da. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de este documento y pegara directamente esto, quizá la referencia está mal, quizá lo que me dice de los objetivos en esta referencia no es real, así que tendría que ir artículo por artículo, o al menos aquellos que quiera pegar en la presentación o que quiera presentar a un público, y revisarlo. Por favor, revisarlo antes de presentarlo a un público, porque ya me han llegado historias de gente que trabaja con inteligencia artificial y que directamente hace un copia-pega y lo pone ahí en su presentación. He visto gente que incluso en LinkedIn pone directamente todo el output de inteligencia artificial, y esto realmente no queda nada bien. Entonces, como siempre os digo, la inteligencia artificial es un apoyo, es una referencia, es una ayuda extra para nuestro trabajo, pero no tiene que sustituir a nuestro trabajo. Antes de seguir, como siempre os digo, recordad personalizar las instrucciones para que os dé respuestas más adecuadas a lo que estáis buscando. Entonces, si venimos a este botoncito de aquí en el que nos dice configurar cuaderno, podemos configurar las respuestas que NotebookLM nos da. Entonces podemos definir el estilo de conversación primero, predeterminado, analista, guía o personalizado. En este caso yo me vendría aquí y tengo un vídeo en el que os muestro con ChatGPT cómo personalizo yo las instrucciones, y simplemente tenéis que ser muy concisos, es decir, qué es lo que estáis buscando y cómo os gustaría que respondiera esta inteligencia artificial. También podemos elegir la longitud de la respuesta, más larga o más corta. En este caso lo voy a dejar todo predeterminado para seguir con el vídeo. Otra cosa muy interesante
importante de esta inteligencia artificial son las preguntas personalizadas. Por ejemplo, cómo se modela la relación entre productividad y calidad en el cuidado de la salud, o qué impacto tienen las importaciones paralelas en el mercado farmacéutico. En base a los artículos que hemos subido, esta inteligencia artificial ya nos va dando ciertas preguntas que no son preguntas de investigación, pero que poco a poco pueden ir dirigiéndonos para investigar un tema. Por ejemplo, esta es una pregunta muy clave, o que, bueno, que está en base a un artículo de los que le he subido, porque prácticamente me lo sé de memoria. A ver qué es lo que nos responde. Pues en cierto sentido nos hace una revisión de la literatura, en este caso de ese artículo tan preciso. Como veis, este es el artículo número 1, que es el que me imaginaba que citaría, ¿no? Pero aparte, pues nos da otros artículos y otros artículos de los que hemos subido y cómo se relacionan entre ellos, ¿verdad? Entonces podemos usar este tipo de funciones para poco a poco ir indagando en los temas que nos puedan interesar y ver cómo tiramos de un hilo, de un tema que, bueno, que puede estar publicado en artículos y que nos puede servir a nosotros para nuestra futura investigación. Ahora lo que quiero hacer es saber si me puede dar una revisión de la literatura, ¿de acuerdo? Comparado con ChatGPT o con otras herramientas de inteligencia artificial, lo que tendría que hacer es ir prompt por prompt y decirle pues que me dé una cierta estructura, ¿no? Entonces tendría que darle un montón de prompts y decirle que pues que me cree la estructura, que me cree una sección, que expanda en cada sección, y aquí quiero probar qué es lo que me da con las fuentes subidas. Entonces, simplemente, muy simple, quiero que cree una revisión de la literatura en base a las fuentes subidas. Vamos a darle a ver qué nos da. Y la verdad es que está bastante logrado. Primero porque usa todas o prácticamente todas las fuentes que le hemos dado, así que en cierto sentido esta inteligencia artificial basa su conocimiento solo en lo que le damos, de forma que podemos modelar, entre comillas, lo que queremos que nos responda. Si queremos que nos responda sobre nuestro tema de investigación, vamos a darle solo artículos de nuestro tema de investigación y que nos responda solo de eso, ¿no? Entonces, como veis aquí, empieza también desde una forma muy amplia, en este caso competencia y estrategias de mercado en la industria farmacéutica, me habla de un tema muy general, pero a poco de los temas que más son específicos en los artículos que le he subido, pues me los va delimitando. Dinámica de precios y competencia genérica, calidad y productividad en la atención médica, el mercado único europeo y la introducción de medicamentos. En cierto sentido, lo que he descubierto que hace esta inteligencia artificial es empezar con un paraguas muy ancho de conocimiento y poco a poco lo va desmenuzando en base a los artículos que le he subido. En este caso también es una muestra muy poco representativa, porque si abrimos el panel de fuentes, realmente solo tenemos 9 fuentes, y la cosa muy importante que antes se me ha olvidado de comentar es que las imágenes no se suben. Por mucho que subamos el texto o las ecuaciones, pues como veis aquí está como texto corrupto, ¿no? Entonces, en cierto sentido nos sirve para hacernos una idea de lo que hay dentro de los artículos, pero a nivel metodológico yo creo que esta inteligencia artificial sufre un poco, especialmente por imágenes y por tema de números y ecuaciones matemáticas. Bien, la siguiente sección que os quería enseñar es la parte de estudio, que aquí tiene muchas cosas que vamos a ver, pero la parte estrella es la parte de resumen de audio. Para mí es una pasada, y en cierto sentido lo que te hace es un podcast entre dos personas que interactúan entre ellas y van hablando sobre las fuentes que le hayas subido. En este caso, pues me ha hecho una especie de podcast sobre el Pay for Delay o sobre los mercados farmacéuticos, así que vamos a escuchar un poquito cómo se oye. Welcome to another deep dive with us. Today we're going to be looking at pharmaceutical market, specifically how pharmaceutical companies stay ahead of the From formulations, dosages, even packaging. Oh wow, so it makes it even hard to figure out what the generic is. Exactly. Wow, okay. And this seems to be most effective. Disculpad que me ría, pero es que me parece el futuro, o sea, me parece algo exagerado, que le pueda subir todos mis artículos y que mientras me esté cocinando, mientras esté tranquilo, si no quiero ponerme demasiado a estudiar o estar muy centrado en mi investigación, si quiero estar relajado pero a la misma vez ser productivo, me puedo poner esto de fondo, ir escuchando, y entonces voy haciéndome algunas ideas de todos los artículos que le acabo de dar. No solo eso, sino que la mejor parte viene ahora, y es que nosotros podemos interactuar con estas personas en tiempo real y meternos en el podcast, o en esta especie de podcast, para, digamos, hacer una especie de debate entre nosotros. Vamos a ver cómo funciona. So it's like they are paying to avoid competition. Yes, and what's fascinating here is that this is very low parties involved. So the generic company gets paid and the brand name drug keeps making... What about Pay for Delay here?
That's a great point. It highlights another crucial aspect of this market. Yeah, it's not just about launching new products or parallel imports. Exactly. Pay for delay agreements are a significant way companies prevent competition. So it's a really big deal, and we should definitely unpack this further. If we connect this to Es una pasada porque yo le doy un tema y entonces directamente se va hacia ese tema para desarrollar un poquito más sobre eso. De verdad que os recomiendo que le deis una ojeada a esta inteligencia artificial porque va a cambiar el mercado por completo. Por último, la última función que os quería enseñar de esta inteligencia artificial es las notas y los diferentes tipos de notas que podemos hacer. En este caso, evidentemente, podemos crear una nota nueva en la que añadimos cualquier cosa que queramos tomar nota mientras estamos estudiando, pero lo chulo es que nos puede crear diferentes cosas. A mí, por ejemplo, me ha gustado particularmente la de cronología, porque en base a los artículos y a la fuente que le hemos subido, nos va a hacer toda una cronología de los hechos que han pasado en nuestra investigación. Si lo abrimos, vemos que todo esto es una cronología, pues en este caso del Pay for Delay, un poco mezclado con ciertos artículos académicos que he subido, ¿no? Y de las leyes que he estado estudiando yo en este caso. Además, también podemos crear una guía de estudio que nos va a ayudar a estudiar todos los artículos o a entender mejor los artículos que hemos subido. En este caso no me gusta demasiado como lo ha hecho, porque coge variables demasiado precisas y cosas demasiado concisas sobre los artículos, pero hay algunas preguntas que sí que son interesantes. Por ejemplo, esta de... ¿cuál era? Esta de, en el contexto del análisis de demanda, ¿qué significan los parámetros sigma 1 y sigma 2 en el modelo? En este caso son cosas que realmente son precisas, pero que pueden servirme para mi investigación. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, esta, que no me sirve de nada porque es algo que divaga demasiado o que simplemente ese artículo lo quería para algo muy preciso. Entonces esto hay que cogerlo también con pinzas en base a vuestra investigación. Por último, también deciros que podéis hacer una especie de preguntas frecuentes o un documento de resumen. Simplemente tenéis que pinchar y os generará la nota aquí en este panel de la derecha. Las preguntas frecuentes sí que me gustan un poco más porque, de nuevo, son un poco más generales y nos pueden servir para nuestra investigación y nos responde, pues, con la inteligencia artificial, nos da las preguntas frecuentes y qué es la respuesta, ¿no? Entonces esto nos puede servir para hacernos, por ejemplo, este tipo de tarjetitas que hacemos, nos las imprimimos, nos las dejamos a un lado y cuando queramos consultar esta información, pues la tenemos lista para en un segundo pues cogerla, leer un párrafo y entender lo que estábamos queriendo refrescar. En fin, muchas gracias por manteneros hasta el final del vídeo, decidme cómo usáis vosotros este tipo de inteligencia artificial y si hay alguna funcionalidad que me haya dejado, os leeré en comentarios. Muchas gracias como siempre y nos veremos la semana que viene. Adiós.